Vamos a trasladarnos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Vamos a irnos al capítulo número 1 y vamos a leer del versículo, número 16. San Marcos, capítulo número 1, versículo número 16. Vamos a leer en este capítulo. Gloria a Cristo. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar, hermanos, siempre, ¿verdad? Para que todos podamos disfrutar de la lectura de la palabra. Nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano también de ellos, en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta mañana en el tema sígueme. Ese va a ser el tema que vamos a ocupar. Sígueme. Para que podamos llegar a lo que es el consejo que el Señor pone esta mañana, primero quiero referirme a ese inicio de el ministerio del Señor. Todos sabemos que el Señor Jesús nació, fue un niño, fue un jovencito y fue hasta la edad de 30 años cuando el Señor se insertó ya en lo que era su ministerio. Era el momento que ya le correspondía para llevar a cabo lo que sería la predicación del reino de Dios. Por supuesto, para que hubieran personas que le acompañaran y que estos fueran sus discípulos, el Señor, vemos acá que no va a lo que es la gente, diríamos, ilustrada, la gente capacitada, la gente académica, para que fueran estos los que le acompañaran en su ministerio, sino que lo que vemos acá es que el Señor fue al mar, y en el mar es donde Él empieza, como decíamos ya en el versículo número 16, empezó y llamó a Simón y a Andrés, su hermano. Estos estaban echando las redes y les dijo: venid en pos de mí. Y luego vemos que también más adelante el Señor llama
a otros que también estaban en el mismo oficio. Y lo interesante de esto es que estos hombres, que eran, por supuesto, personas que se estaban dedicando a sus labores, que era la pesca con la cual ellos iban a sufragar las necesidades de sus familias, a mí me llamaba la atención de que estos hombres de inmediato le siguieron al Señor. No son personas que le pusieron algunas excusas, sino que el texto nos dice que dejando luego, dice, las redes, le siguieron. Y el otro grupo dice, y dejando a su padre Zebedeo con los trabajadores, también se sumaron para seguir al Señor. Cuando uno ve estos relatos, siempre es importante ponerle atención por el hecho de que ¿cómo puede ser que haya esta espontaneidad, esta ligereza para seguir al Señor o seguir a este Señor que probablemente no mucho lo conocían los pescadores, pero ellos actuaron y luego le siguieron? Vamos a ver que, en primer lugar, la razón por la cual el Señor los llama para que le sigan, siempre hay un porqué, hermanos, cuando esto se da. Y vamos a ver, en primer lugar, lo que nosotros pudiéramos ir viendo ya es que cuando estos, en primer lugar, le siguen, lo primero que las personas alcanzan, y en este particular los pescadores que actuaron a este llamado, lo primero que se dio en sus vidas es que ellos fueron salvos. Pero aparte de que ellos fueron salvos del pecado, también el Señor los estaba llamando para que ellos fueran parte del reino de Dios. El reino de Dios que espiritualmente se iría formando en el corazón de las personas, y que posteriormente el reino de Dios se llevaría o se instalaría literalmente en el futuro. En este caso sería en el milenio. Es decir, que lo que nosotros podemos ver ya de antemano es que siempre cuando el Señor llama, y esto lo podemos aplicar a lo general, siempre es con propósito. Nunca Dios llama a alguien para afectarle la vida en el sentido negativo. Nunca Dios llama a alguien para que se complique dentro de su caminar, sino que lo que se da cuando el Señor llama es, primero es la salvación que el hombre necesita. Y eso es importante porque, hermanos, si el Señor no toma esta iniciativa para ir a buscar, por ejemplo, en este particular, a los pescadores, que los convertiría en sus discípulos, era totalmente imposible que estas personas pudieran ellos salir de esa condición en la que ellos estaban. Ellos estaban en la condición puramente
focalizada en los aspectos puramente temporales, en los aspectos puramente laborales. Ellos estaban centralizados en esto, pero vemos cómo el Señor toma, como decíamos, esta iniciativa y va a buscarlos. Y es maravilloso ver que el hecho mismo de irlos a buscar es porque Él quiere no solo que sean sus discípulos para que le acompañen en el ministerio, sino para que sean salvos del pecado. Y eso es lo interesante dentro del llamado del Señor. Como decíamos, imagínense cómo el Señor se levanta sin duda esa mañana y dice: voy a ir a buscar no a los académicos en Judá, allá en el templo, a los sacerdotes, a los escribas, sino voy a ir a buscar a hombres comunes, a personas que necesitan este impacto de salvación. Y eso es lo que hace. Y qué bueno que es, como decíamos, el Señor el que siempre está buscando al necesitado. Es el Señor el que siempre está buscando a aquella persona que muchas veces y casi siempre está centralizado en los aspectos puramente cotidianos, en los aspectos puramente temporales. Y es una situación difícil, hermano, cuando la vida se centra en los aspectos temporales o en los aspectos puramente que no son los aspectos celestiales. Estos pescadores no estaban interesados en salvarse, pero sí el Señor estaba interesado en salvarlos, pero no solo salvarlos, que era lo más importante, y es lo más importante que puede sucederle a una persona, sino que el Señor también estaba interesado, como decíamos, hacerlos parte del reino de Dios. Qué privilegio esto tan maravilloso, el que Dios tenga esas proyecciones para el ser mortal. Eso es lo que dice el libro de Jeremías, porque dice: porque yo, dice, tengo cosas buenas y no malas para ti. Eso es lo que nosotros podemos ver siempre dentro del plan del Señor. Ustedes se recuerdan cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que era un hombre lleno de odio, un hombre que por otro lado estaba centralizado en lo que era lo religioso, que tampoco aprovecha para nada a la vida. Pero ahí estaba Saulo de Tarso, centralizado en su religión, y mataba o arremetía con cualquiera que no profesaba su fe. Pero es el Señor el que lo va a buscar, es el Señor el que lo interviene por el camino que va hacia Damasco. Pero ¿para qué lo interviene el Señor? Lo interviene, como decíamos, también para salvarlo y también para hacerlo parte del reino de Dios. Es interesante esto, hermanos, cómo Dios siempre toma la iniciativa. Ahora vamos a ver que los que siguen al Señor, por ejemplo, estos hombres, vamos a ver, cuando le seguimos al Señor, tenemos, hermanos, la bendición que no solo somos personas que ya tenemos una salvación dentro
de nuestra vida, y no solo somos parte del reino del Señor, sino que al seguir también al Señor, el Señor desde ese momento es el que estará con aquellos que le siguen en las buenas y en las malas. Es el que siempre estará con aquellas personas en medio de sus dificultades, en medio de las tormentas. Por ejemplo, nos podemos recordar cuando en el capítulo 16 y verso 24, los ya discípulos del Señor, la Biblia nos habla que ellos estaban en medio del mar. Ellos habían recibido una orden del Señor cuando les había dicho: ustedes vayan al otro lado del mar. Y ellos obedientemente tomaron la barca y emprendieron el viaje, pero a medio mar, la Biblia nos habla, hermanos, de que se generó una tormenta, una tempestad no pequeña, una cosa que realmente, aun cuando estos hombres habían desarrollado su vida en los aspectos de la pesca, estos hombres se vieron angustiados en medio del mar. Y eso es lo que decíamos que podemos nosotros leer acá en este capítulo número 16 de Mateo, donde dice que hay siempre una situación bastante difícil para ellos, pero es acá cuando viene el Señor para ayudarlos, para sacarlos adelante. Dice la Biblia que mientras ellos estaban ya desesperados, cuando ya ellos ya no tenían esperanza de poder salir adelante, lo interesante es que nos habla la palabra que apareció el Señor en medio de la tormenta. Es decir, que cuando la vida, hermanos, reacciona, cuando las personas reaccionamos al llamado de Dios, no solo somos personas que Él nos otorga la salvación, no solo nos hace parte del reino de Dios, sino que también es ese Dios que luego toma control de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras tormentas. Es ahí cuando vienen las cosas difíciles, y allí está el Señor. Ahora voy a decir lo siguiente: ¿por qué el Señor, hermanos, actúa de esta manera? La razón es porque esa actitud de reaccionar a su llamado, desde ese momento el Señor, diríamos, lo voy a decir de esta manera, asume una responsabilidad con aquellos que le siguen. Asume una responsabilidad en el sentido de que mientras estén en esta tierra, el Señor va a estar con ellos. El Señor los va a sacar adelante. El Señor va a pelear sus batallas. Damos un gloria a Dios, hermano. El Señor va a estar en las tormentas con ellos. ¿Por qué? Porque esas personas no pusieron obstáculos en seguir al Señor, sino que fue una reacción positiva, fue una actitud prioritaria a ese llamado. Y eso es lo que resulta como beneficioso para la persona
que reacciona, la persona que actúa, la persona que no dice no a ese llamado. Y eso es lo que nosotros podemos también asociarlo a la vida nuestra, hermanos. En el momento que usted y yo fuimos también esas personas que cuando el Señor nos llamó a venir a su gracia, yo quiero preguntarle a usted, quiero decirle y que usted responda, desde ese momento usted siempre ha tenido el favor de Dios, siempre ha tenido el cuidado de Dios, porque como dije, desde ese momento el Señor asume una responsabilidad para con los que le siguen, y Él va a estar siempre pendiente de sus tormentas y de sus necesidades. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto muchas veces angustiados, hermano? ¿Cuántas veces, a veces por razones familiares, a veces por aspectos económicos, a veces por aspectos puramente de salud? ¿Cuántas veces nos hemos visto y hemos dicho, de esta ya no salgo, de esta ya es imposible? Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado momentos difíciles, momentos críticos dentro de nuestro caminar espiritual, y que hemos dicho, esta situación, esta enfermedad ya es una enfermedad que no voy a salir de acá adelante. Pero nosotros vemos que Dios, dentro de sus cuidados para los que le siguen, Dios nos ha sanado. Cuando el médico dijo, esto ya es algo que ya es irreversible, es algo que ya no se puede hacer nada. Sin embargo, el Señor ha obrado, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha restaurado. Cuando dijimos, de esta deuda no puedo salir, cuando dijimos, está ya a las puertas el embargo, cuando dijimos, voy a sucumbir en esta área, en ese preciso momento el Señor ha llegado a levantarnos, a restaurarnos. El Señor ha llegado en el momento del desánimo, así como cuando Pablo estaba desanimado en aquella tormenta y llegó el Señor y le dijo, Pablo, ten ánimo, y lo animó. El Señor siempre estará pendiente, hermanos, de animarnos, de restaurar nuestra familia en el momento de la dificultad familiar. Siempre el Señor estará a nuestra disposición, siempre, mientras los familiares, mientras los mismos hermanos no tienen el espacio para poder socorrernos, y si pudieran hacerlo, el socorrer humano siempre es limitado, aun cuando los que nos rodean, hermanos, nosotros, el Señor siempre está a la disposición. El Señor siempre está, hermanos, presto. Damos un gloria a Dios. El Señor siempre estará presto para ayudarnos, para sacarnos adelante. Usted y yo podemos dar fe de esto, podemos dar testimonio de esto. ¿Cuáles han sido sus tormentas? ¿Cuáles han sido sus dificultades? ¿Cuáles han sido sus momentos donde nosotros dijimos, ya no hay salida? Son muchos los momentos difíciles. Sin embargo, aquí estamos todavía. Aquí estamos, hermanos, en pie todavía. No se ha hundido el barco. No se ha
deteriorado la familia, no se ha roto el matrimonio, no hemos, hermanos, quedado en la bancarrota, no nos ha faltado nada. Damos un gloria a Dios. Siempre hemos tenido el alimento, siempre hemos tenido el favor de Dios en medio de las dificultades. Qué importante es cuando las personas accionamos al llamado del Señor, a ese, como decíamos, ¿verdad?, a la invitación de seguir al Señor. Venid, venid, dijo el Señor. Y estos hombres, que de hecho tenían razón para decirle: no, ¿cómo voy o cómo vamos nosotros a dejar nuestros compromisos seculares? ¿Cómo vamos nosotros a sostener la familia si la estamos sosteniendo con nuestro trabajo de la pesca? ¿Cómo diría, por ejemplo, los hijos de Zebedeo? ¿Cómo vamos a dejar a nuestros padres solos? ¿Cómo vamos a dejar estas responsabilidades para seguir lo que no vemos, para seguir a Jesús, que en primer lugar no nos está ofreciendo nada? Sin embargo, como dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá, damos un gloria a Dios. Ellos le siguieron por la fe. Ellos dijeron: si nos llama Jesús, si nos llama el Señor, Él sabrá cómo salir o cómo sacarnos adelante en las diversas batallas y en las diversas situaciones que tengamos que enfrentar. Y eso es lo que nosotros vemos con los apóstoles, hermano. Lo que nosotros vemos es tremendamente en medio, por ejemplo, de las tormentas. Ahí vemos al Señor que les dice: no temáis, yo soy. Y luego dice que se subió a la barca y hubo calma. Es decir, qué cuidado el de Dios. Por ejemplo, cuando los discípulos o Pedro estaba preso, usted sabe que el Señor mismo mandó, hermanos, el ángel para que fuera a liberar a Pedro. ¿Por qué hace el Señor eso? ¿Con quién hace el Señor eso? Imagínense solo pensar que el Dios del cielo tome luego una acción en base a la necesidad de uno de sus hijos, en este particular de Pedro. ¿Cómo puede uno pensar, si uno va a un político, si uno va a cualquier funcionario, no lo van a, hermanos, no lo van a hacer caso? Si nosotros vamos a pedir por lo menos una cita para que nos resuelvan algún problema dentro de los aspectos legales, no es sencillo para que las personas que tienen la posibilidad de resolvernos alguna situación, no es posible que corran a hacerlo. Sin embargo, cuando los discípulos no han puesto obstáculos en seguir al Señor, nosotros vemos que no solo los guarda, los defiende, los saca adelante y hace que la tormenta se vuelva en calma, sino que también cuando la iglesia está orándole al Señor, el Señor manda a un ángel. Esto es interesante, el ver cómo el Señor, teniendo tantas ocupaciones,
cómo el Señor, siendo ese Dios que, como dijo Cristo, que Él no hay día que no está trabajando, damos un amén. Sin embargo, cuando escucha el clamor de su iglesia, que ellos están pidiendo, Señor, ayúdanos con Pedro, porque Pedro va a ser ejecutado por Herodes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo uno puede entender esto? ¿Cómo uno puede tocar el corazón del Señor cuando uno acude a Él en su necesidad? La única manera como esto se logra es cuando en ese momento el Señor nos dijo, sígueme. Es decir, que eso, cuando Él dice, sígueme, y yo actúo a ese llamado del Señor, quiero decirle, en ese momento, el Señor, en ese momento se abren las puertas. En ese momento tenemos el acceso a todos los favores de Dios, no solo a la salvación, que es lo más importante, sino a ser parte de su reino. Pero también Él en ese momento está en toda la disposición de ayudarnos en nuestras necesidades, de sacarnos adelante en medio de nuestros problemas. Por ejemplo, acá nosotros vemos cómo la iglesia que ha reaccionado al llamado de Dios, nosotros vemos que ahora esa reacción positiva de la iglesia tiene un resultado. Y el resultado es que dice el Señor, hay un problema ya con mi siervo Pedro. La iglesia que ha sido receptiva a mi amado está diciendo que le ayude. Y es en ese momento cuando el Señor envía un ángel. Hermano, póngale atención a esto. ¿Cómo puede ser? Yo he dicho en otras oportunidades, ¿será que Dios tiene ángeles en la banca? ¿Será que Dios tiene ángeles que no tienen que hacer? En el cielo, el cielo es una dinámica siempre en su totalidad. En el cielo todos están, hermanos, corriendo, llevando a cabo creaciones, llevando a cabo funciones. No hay gente, o diríamos, no hay ángeles, no hay entidades espirituales que estén desocupados. Pero cuando llega ese clamor, el Señor luego dice, permítame ilustrarlo de esta manera para que se vea un poco más cercano. Dice el Señor a la computadora y dice, vamos a ver quién es el que está llamando, quién es el que está llamando. Dice el Señor, vamos a ver quién es. Y sucede que dice, es la iglesia. ¿Y cuál es la petición de la iglesia? Damos un amén. La petición de la iglesia es que ha caído Pedro preso y Herodes lo va a matar. Bueno, entonces da la orden el Señor para que envíen a ese ángel, porque era la única manera. Porque las leyes de Roma y las decisiones de Roma eran leyes y decisiones inquebrantables. No podía haber ningún favor en esto. No podía haber ningún abogado que pudiera revertir la decisión que ya se había tomado con respecto a Pedro. Sin embargo, el Señor envía, hermanos, damos un gloria a Dios. El Señor envía un ángel. ¿Cómo se logra eso? Sencillo. Cuando Él nos dice vengan y nosotros actuamos a ese venga, entonces tenemos, hermanos, las puertas abiertas de parte de Dios.
entonces tenemos el acceso a Dios. Entonces podemos nosotros, hermanos, acercarnos, como dice su palabra allá en el libro de los Hebreos, dice que nos acerquemos, damos un amén, que nos acerquemos, dice, al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿Quiénes son? ¿A quién es a quien va a atender el Señor? Para cuando estos se acerquen, como dice el escritor a los Hebreos, acerquémonos. Por ejemplo, cuando usted tiene problemas, usted en lugar de agarrar para buscar el favor del hombre, o cuando yo los tenga, en lugar de buscar, hermanos, o poner la confianza en los hombres, nosotros acerquémonos. Damos un amén. ¿A dónde? Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Ya lo dice, trono de gracia, de misericordia. Acerquémonos, en lugar de correr a donde no debemos de correr, porque eso es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Cuando nos pasa un problema, a Dios lo dejamos de último. Primero agotamos todas nuestras posibilidades de resolver nuestros problemas y no lo resolvemos, porque hay cosas que nadie las puede resolver. Hay cosas que solo Dios las puede resolver. Pero ¿cómo las va a resolver? Cuando en lugar de correr hacia allá, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, hermanos, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Siempre Dios, fíjese que hace 2000 años el Señor se fue y Él está sentado a la diestra de su Padre. Él es el sumo sacerdote que está en el cielo. ¿Y qué está haciendo el sumo sacerdote? Cuidando de nuestra vida, intercediendo por nosotros. Es decir, qué tremenda bendición. Por ejemplo, fíjese bien, cuando las hermanitas aquellas que también seguían al Señor, me refiero a las de Betania. Estas hermanitas, bueno, era una familia de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Las 3 ellas vivían en ese lugar, una aldea cercana a Jerusalén, que se llamaba Betania, y sucedió que se enfermó Lázaro. Bueno, la enfermedad era una enfermedad, no se sabe de qué, pero el punto es que era una enfermedad de muerte. Y ellas, en su desesperación, a mí me da un mensaje eso. En su desesperación, no dice la Biblia que ellas corrieron a ver quién les ayudaba, si algún médico les ayudaba. La carrera de ellas fue a ver a dónde encontraban al Señor. Y eso es un mensaje para nosotros. La carrera de ellas mandaron en primer lugar un recado con algún fulano, y el recado decía, ven, porque el que tú amas está enfermo. Cuando mandaron ese recado, Lázaro estaba enfermo, todavía no había muerto. Pero luego Lázaro muere y le mandan a decir al Señor que ya había muerto Lázaro. Y entonces el Señor, fíjese, cuando nosotros le seguimos, yo dije esta palabra que tal vez no sea tan adecuada, pero desde que le seguimos al Señor, desde ese momento el Señor toma responsabilidades.
para bendecirnos a nosotros. Y aquí también podemos ver ese caso de estas familias. Estas familias corren y viene el Señor y les dice, bueno, le dice a sus discípulos, vamos a ir lueguito. Y le dijeron ellos, vámonos ya. No, a los 4 días llegó el Señor. Ya a Lázaro lo habían enterrado. Ya Lázaro, porque por lo general siempre el ambiente judío no velan, o no sé si lo velan, la velan o lo velan todavía, pero el sistema de judíos es luego que se moría la persona, lo envolvían y luego pava al hoyo. Y eso sucedió que probablemente cuando mandaron el recado al Señor, en ese momento se murió Lázaro y luego lo enterraron. Y el Señor viene a los 4 días. Y salió Marta como resentida, como adolorida, como de alguna manera reclamándole al Señor, diciéndole, si tú hubiese estado, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Tu hermano vivirá. Mire qué palabras, mire, el Señor acá no le lleva una corona, no le lleva esas condolencias como generalmente los hombres llevamos a donde hay un duelo, ¿verdad? Le decimos, lo siento, tan buena persona que era su mamá, su papá, lo siento. Y bueno, y eso es el todo. Pero el Señor no llegó a dar el pésamo. El Señor llegó, hermanos, a lo que iba a darse. Y le digo, tu hermano vivirá. Yo sé que mi hermano vivirá. Y le digo, el Señor, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él va a vivir. Y le dijeron, y le dijo él, ¿a dónde lo pusiste? Lo llevaron a la tumba donde hacía 4 días lo habían metido. Y oiga esto, el Señor dijo, quiten la piedra de la boca de la cueva. Y luego que quitaron la piedra, dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que ya tenía 4 días se empezó a mover. Y no solo se empezó a mover, sino que revivió. Damos un amén. Pero ¿cómo es esto? Y luego salió Lázaro vivo y dijo el Señor, desátenlo, ya está. ¿Cómo se logra esto? Estos son los resultados de no decirle no al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos son los resultados de no decirle no al Señor, de seguirlo cuando el Señor le dice, sígueme. Eso es lo que nosotros podemos ir viendo en el recorrido de lo que son los evangelios. Nosotros vamos a ver, hermanos, el Señor obrando, el Señor rescatando, el Señor llevando a cabo su obra milagrosa a favor de aquellos hombres que le siguieron justamente cuando Él les llamó. Y nosotros podemos ver su obra milagrosa en nosotros mismos. Yo pudiera, si yo tuviera tiempo de dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho a favor mío, hermanos, es un montón. Escribiría muchas páginas de lo que el Señor ha hecho con solo haber reaccionado a su llamado, con solo haberle dicho amén, yo te sigo, Señor. Y ahí ha estado el Señor. Por ejemplo, yo les he dicho en otras oportunidades, yo he tenido no menos de 3, por lo menos 2 secuestros y no menos de otro par de asaltos donde la cosa no había para dónde pensar que yo pudiera haber contado el cuento. Pero aquí estoy. Pero ¿cómo es que aquí estoy?
es que la Biblia dice que siempre el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solo acampa, sino los defiende. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los defiende. Los defiende. Muchos quieren seguir al Señor. Muchos. Es decir, hay gente, yo quiero seguir al Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 se nos habla de 3 tipos de personas. Uno le dijo: te seguiré, Señor. Ya era una iniciativa de él. Y a otro le dijo el Señor: sígueme. Y luego dijo el que se ofreció, le dijo: las zorras, le dijo el Señor, tienen guarida, los aves del campo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, hay muchos, esto es la figura de muchas gentes que quieren seguir al Señor para un beneficio puramente egocentrista. Y eso es lo que nosotros vemos en ese pasaje. Hay personas que quieren seguir al Señor porque quieren que el Señor los enriquezca económicamente, para que el Señor les resuelva sus problemas, ¿verdad? Egoístamente. Por eso es que el Señor le dice: mira, tú que quieres seguirme, te quiero decir, no está, esa iniciativa no es sana. Esa iniciativa que tú quieres seguirme no es sana. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el Señor esto? Lo entendemos así porque el Señor le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del campo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Claro, ese fulano dio media vuelta, pero otro le dijo: te seguiré, Señor, te seguiré. Este otro también, no, más bien el Señor le dijo a otro: sígueme. Y le dijo: te seguiré, pero deja que vaya y me despida de mi familia. El Señor le dijo: ninguno que pone la mano en el arado y ve atrás es apto para el reino de los cielos. Sígueme. Es decir, aquí nosotros vemos a personas que, al igual que a los pescadores, el Señor les hace el llamado, pero ponen obstáculos. Pero dice: no. Pero dice: tengo que hacer esto primero. Y esa es la razón, hermanos, por la cual muchas personas, a la verdad, no tienen el respaldo del Señor. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de, veamos como aparte de beneficios, veamos el capítulo 19, verso 27 de el Evangelio de Mateo, cuando el mismo Pedro le dijo, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Usted se recuerda que cuando el Señor los llamó, que ellos estaban en sus labores, pescando para mantenerse, para poder vivir, hacerle responsabilidad, para hacerle frente a las responsabilidades. Ellos tenían su forma de vida. Y los otros pescadores también estaban remendando las redes para seguir rebuscándose, como se dice. Pero en este caso Pedro viene y le hace esa mención al Señor. Entonces respondiendo Pedro, damos un amén, le digo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oiga, ¿está escuchando, hermano? Den un amén los que están todavía dormiditos. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y heredará la vida eterna. Oiga, los resultados de seguir al Señor, de reaccionar cuando el Señor nos llama a seguirlo. Oiga, quiere decir que cuando el Señor se acerca a una persona para llamarlo y que le siga, lo que está haciendo el Señor es un llamado de bendición para esa persona, un llamado de gran provecho, donde los va a sacar y los va a exaltar. Por ejemplo, ¿quién eran los pescadores? Eran hombres del vulgo, no eran hombres académicos, no eran hombres de la alta alcurnia, no eran hombres ilustres, no eran hombres que estaban dentro de la cúspide de la sociedad. Eran hombres normales, ordinarios. Pero ¿a dónde lo llevó el Señor? No solo le dice aquí a Pedro que al haber dejado tales y cuales cosas por seguirlo a él, recibirán 100 veces más de todo eso y también la vida eterna. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. También la vida eterna. En este caso, hermanos, vamos a ver que esos hombres, no solo la vida eterna, sino que usted se recuerda cuando Pedro llegaba a orar con Juan al templo de la Hermosa. Eran hombres que no andaban dinero en la bolsa, pero ellos tenían más que dinero en la bolsa. Cuando aquel cojo que tenía 39 años, y se le da el número de años porque, y se dice dónde es a donde había estado pidiendo limosna, era justamente a donde llegaban todos los que decían tener el favor de Dios, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Hermanos, 39 años de estar pidiendo limosna a los que no tenían, a los que podían darle una limosna monetaria, y sin duda se la daba, pero no tenían más que eso. Pero cuando pidieron a Pedro y a Juan, mire cómo le dijo Pedro: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y se levantó. Damos un amén. Y se levantó el que tenía 39 años velando una migaja de los religiosos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se levantó. Se levantó aquel paralítico. ¿Hasta dónde lleva Dios a las personas que reaccionan a su llamado? La Biblia dice que ponían los enfermos a donde pasara la sombra de Pedro
Por ejemplo, si Pedro estaba predicando allá y entonces el sol le pegaba a Pedro y la sombra quedaba de Pedro ahí. Entonces la gente traía el enfermo y lo pasaba por la sombra de Pedro y se sanaban. ¿Qué le parece? Esos son los resultados de no decir no cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una tierra y te daré una descendencia. Cuando Abraham no puso excusas y de una vez salió y le digo: yo te voy a multiplicar como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, tu descendencia será innumerable. Y nosotros somos resultado de esa decisión de Abraham. Nosotros por la fe venimos siendo hijos de Abraham. Cuando la persona se levanta, cuando la persona recibe el llamado de Dios a venir a su evangelio y le sigue, esas personas son personas que, hermanos, surgen del anonimato, de la miseria, de lo desconocido a lo conocido. Quiere decir que allí está el éxito. El éxito no está en que nosotros, como dice la palabra, nos esforcemos y queramos ponernos un codo a nuestra estatura. La victoria está cuando nosotros reaccionamos al llamado de Dios. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Cuando Moisés, por el Espíritu, fue llamado, nosotros vemos a Moisés bendecido. Moisés, si se hubiese quedado en Egipto, no conociéramos de Moisés. ¿Y cómo fue eso? Sencillamente cuando recibieron el llamado de Dios. Ahora yo le voy a decir lo siguiente, hermanos. Oiga esto, porque con lo cual voy finalizando, porque uno puede decir: bueno, entonces estoy entendiendo, según lo que se está predicando, que la bendición consiste en cuanto el Señor nos llama a seguirle, nosotros reaccionemos a su llamado. Ahí está la bendición y es un hecho. Ahora, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa seguir al Señor? Porque eso hay que aclararlo, para no dejarlo así en lo ambiguo, para no dejarlo así muy flotante, porque entonces uno dice: mire, hermano, uno escucha personas que dicen: mire, hermano, yo ya tengo 20 años, 15 años, 40 años de ser seguidor del Señor. A muchos les hemos escuchado decir así: yo tengo tiempo de seguir al Señor, hermano. Ya realmente, pero seguir al Señor no significa un asunto superficial. Seguir al Señor no significa que yo ande una Biblia en la mano y que no me la despegue y que conozca y me aprenda de memoria todos los versículos. No es tanto eso, seguir al Señor. Hay que aclarar estos conceptos, porque de lo contrario nos confundimos. Nos confundimos porque siempre se tiene la idea de que cuando ya nosotros estamos dentro de una iglesia, nosotros somos seguidores del Señor. Y ese es el concepto que se tiene. Pero hay personas que están dentro de las iglesias, pero no son seguidores del Señor. ¿Se escuchó, verdad? Hay personas que están dentro y no son seguidores del Señor. Le voy a poner un ejemplo para no ir muy largo.
Y le voy a poner un ejemplo no de 100 personas. Le voy a poner el ejemplo de 12 personas que fueron los que llamó el Señor. 12 personas. De esos 12 que son tan mínimos, 12, un número 12 es lo más reducido, lo más pequeño. Pero dentro de esos 12 había uno que estaba adentro, pero que a la vez estaba afuera, no estaba siguiendo al Señor. Judas lo llamó el Señor. ¿A cuántos ha llamado el Señor? Estoy hablando en el término no de ministerio, sino llamado al evangelio. ¿A cuántos ha llamado el Señor? Den un amén los que han sido llamados por el Señor a su gracia. El Señor llama. Llamó, así como llamó a Pedro, a Juan, a todos estos otros apóstoles, llamó a Judas. ¿Para qué llamó a Judas? Para que, bueno, y Judas reaccionó y aparentemente lo siguió. Aparentemente lo siguió. Pero ¿cuál era el trasfondo de Judas? El trasfondo de Judas era un trasfondo, un seguir al Señor egoístamente. Judas siguió al Señor, uno, en primer lugar, porque Judas vio que seguir al Señor le iba a ir bien en el sentido puramente personal. Judas también pensó, y eso fue, por eso la Biblia dice que como a él le dio la bolsa de las ofrendas el Señor, entonces Judas extraía de las ofrendas. O sea, Judas dijo, aquí en el evangelio me va a ir bien, digo. Aquí ya no voy a tener que andar madrugando para ir a trabajar y a las carreras. Ya en el evangelio yo consigo ya mi sustento. Y segundo, Judas tenía una mentalidad política. O sea, reaccionó al llamado del Señor, pero sus pretensiones no eran de acuerdo a ese llamado, que no tenía nada que ver con los aspectos puramente temporales. Entonces, ese es el ejemplo que le estoy poniendo. A veces uno dice, no, si yo ya tengo 40 años de seguir al Señor. Y Judas tuvo 3 años de seguir al Señor, pero no le seguía. Porque, ¿qué significa entonces seguir al Señor? Damos un amén, iglesia. Seguir al Señor significa vivir una vida de santidad. Seguir al Señor significa, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me salvó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oiga esa palabra que dijo Pablo: ya no vivo yo. El maldito yo que nosotros andamos es el problema. Nunca matamos al yo. Es que yo, fíjese que yo no puedo. Es que yo tengo estos otros compromisos. Es que yo no pienso cumplir el seguir al Señor. El yo, pero Pablo mató al yo. Ya no vivo yo. Entonces, seguir al Señor no significa andar una Biblia. Damos un amén. Seguir al Señor en términos prácticos es vivir en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado. Pablo dice a los romanos, dice que nosotros no debemos, dice,
vivir para la carne, sino para el espíritu. Eso significa seguir al Señor. Seguir al Señor significa vivir para hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que hace mucha gente de los que nos congregamos en los locales de las iglesias? Primero, si muchas veces, empezando con los que predican, les ponemos, voy a usar este término, les ponemos el tester, le ponemos, no sé si eso es real cuando le ponen a los que van a declarar el detector de mentiras. La cosa es que la hacen funcionar, es decir, le ponen el detector y dice, aquí sucede que usted está mintiendo. Si nos pusieran el detector de santidad a nosotros, yo no sé qué nota sacaríamos. Porque si hablamos de santidad, había que preguntarnos primero con lo que estamos predicando, si a la verdad somos santos, que lo que significa es apartados del mundo, para vivir consagrados para Dios. Eso significa santidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Santidad. Bueno, en el capítulo 16, verso 24, habla el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, uno, tome su cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz, ¿verdad? Y luego dice, tome su cruz y sígame. Sígame. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. Primero dice, niéguese a sí mismo. Son tres aspectos. Niéguese a sí mismo. Hay que negarnos. Eso significa seguir a Cristo. No es que yo venga con saco, con corbata, bien diríamos, bien, como le llaman a eso, bien combinado, ¿verdad? Que yo venga y que exprese la predicación con elegancia, con buena forma. No se trata de eso, sino el que quiera seguir en pos de mí, primero, niéguese. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Eso significa seguir al Señor. Esto nos hace como traer a la memoria, hermanos, una actitud de autoexamen. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es seguir al Señor. Cuando nosotros sigamos al Señor, le voy a decir lo siguiente, con lo cual voy cerrando. Por ejemplo, si nosotros no llenamos el requisito de lo que en sí significa seguir al Señor, porque eso fue, le digo, sígueme, le dijeron a estos pescadores, y ellos le siguieron. Veamos quiénes fueron con la excepción de Judas, los otros 11 hombres. Y sin duda eran jóvenes, no eran gente vieja. Sin duda eran jóvenes que podían tener las inquietudes de la juventud, pero ellos le siguieron. ¿Y quiénes fueron esos hombres? Fueron hombres apartados para Dios. Fueron hombres que vivieron para servir a Dios. Fueron hombres que entregaron su vida por su fe al seguir al Señor. Fueron hombres que, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo. Fueron hombres que mataron el yo. Fueron hombres que crucificaron sus vidas, hermanos, en aras de seguir al Señor. Le digo más, dentro de la historia, del marco histórico de los apóstoles, no hay ninguna fuente que diga que ellos murieron porque se les subió la presión. No hay algún documento que diga, mire, fíjese que Pedro
dicen que murió porque ¿cómo le llaman? La tensión, le dicen los antiguos. La presión se le subió a 300 grados y se le paró el corazón al hombre. Ninguno de ellos murió por asuntos puramente naturales, murieron siendo testigos, que lo que significa mártires. Casi que todos murieron, unos aserruchados, es lo que dice el escritor a los hebreos. Unos dicen que murieron aserruchados, otros comidos por fieras. Según dicen que a Tomás agarró a predicar para el lado de África y se lo tiraron a los tiburones, se lo comieron los tiburones. Según la tradición, a Pedro lo crucificaron. La traición. Según la tradición, Juan, el último, que era el más joven de todos, que es el que escribió Apocalipsis, según dice que lo metieron en un perol de aceite hirviendo para que se hiciera manteca ahí, y sucedió que no se murió y lo desterraron a la isla de Pasmo. Ninguno de ellos. Eso significa seguir al Señor. No venir los domingos a dormirte a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es seguir al Señor. No seguir en la iglesia y sin soltarse del pecado. No seguir en la iglesia y no quererse involucrar en nada. Eso no es seguir al Señor. Y si estamos involucrados al ojo del hombre. Hay gente que no quiere pero meter ni un dedo en la obra de Dios. ¿A eso le podemos llamar seguir a Dios? No. Seguir a Dios es negarnos a nosotros mismos, y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Se negaron a sí mismos. Y quiero decirle lo siguiente. Tengo 2 minutos todavía. Quiero decirle lo siguiente. Nadie desconoce que la venida del Señor es eminente. Estamos viviendo los tiempos finales. Y van a haber experiencias terribles de gente que supuestamente eran personas que seguían al Señor. Pero lamentablemente son miles de millones de personas que teníamos, voy a usar este plural, teníamos la etiqueta de creyentes, pero que a la hora del regreso de Cristo son millones de gente que se van a quedar. Porque yo empecé diciendo, cuando leímos el texto que tomé como base, lo primero que el Señor lo llamó era para salvarlos. Y segundo, para que fueran parte del reino de Dios. Y por ende, pues, viene el valor agregado, que en este caso sería: yo los voy a ayudar mientras ustedes vivan. Y eso fue lo que hizo el Señor con ellos. Mientras ellos vivieron, Él estuvo con ellos, al pie con ellos, ayudándoles. Pero la finalidad era salvarlos y que fueran parte del reino de Dios. Ahora, ¿cuánta gente se lamentará? Y mire, dé gracias a Dios que esté escuchando esto, ¿verdad? Dé gracias a Dios que esté escuchando estas últimas frases, que son millones de gente que luego del rapto se quedarán y estarán echándole culpa a medio mundo, diciéndole: yo por esto, yo por lo otro, yo porque realmente y esto, y echándole culpa a medio mundo. Pero siempre el culpable de que se quede o que no sea parte del reino de Dios no es nadie. Uno puede culpar a la mujer, al marido, a los hijos, al jefe, al gobierno, al vecino que no me deja, el trabajo que no me deja. Uno puede buscar cualquier excusa,
pero el culpable de que la gente se quede siempre es uno. Son millones de gente que se quedarán. ¿Por qué? Porque solo los que verdaderamente siguen al Señor, ya dije qué significa seguir, solo los que verdaderamente siguen al Señor son los que primero van a ser salvos y segundo van a ser ¿qué? Parte del reino de Dios. Yo no quiero que levante la mano quienes están o cómo están, yo no lo quiero hacer, solo me limito a decir estas últimas frases, como le digo. ¿A quién le van a echar la culpa a la gente? Buscarán motivos, buscarán culpables, pero siempre el culpable es, mire hermano, cuando el Señor me llamó a mí, no crea que fue fácil. Yo siempre en mis oraciones me derrito en gratitud por Dios. Yo vine al Señor, yo no he matado a nadie, no era drogo, no era homosexual, no era ladrón un poco, ¿verdad? Pero era de todo. ¿Y qué digo? No fue fácil. Yo le dije, le he dicho muchas veces, cuando yo vine al Señor, yo no fue que sentí que tuve una liberación, al contrario, yo lo que sentí fue que se cayó todo sobre mí, una responsabilidad terrible, una angustia terrible. Y lo que se me viene a la mente, ¿cómo voy a poder mantenerme y cómo voy a poder sobrevivir en el Evangelio si yo no puedo? Y fue una lucha de meses, de tiempo, luchando para poder estabilizarme. No es fácil seguir al Señor. Llegaban momentos, yo llegué a un momento que dije al Señor, Señor, si no me ayudas en este momento, imprudentemente yo lo hice, si no me ayudas en este momento, yo me voy de regreso al mundo. Y el Señor en su misericordia me ayudó en esa necesidad que yo tenía, una necesidad emocional, sentimental. Dios me ayudó. Y por eso yo tengo tanta gratitud que digo, ¿con qué le puedo pagar yo al Señor? La vida cristiana no es para gente floja. La vida cristiana no es para gente que diga, no, yo soy cristiano, sí, pero ¿de cuáles? ¿Es de los que seguimos al Señor o es de los que lo seguimos a la manera nuestra y a nuestras conveniencias? Seguir al Señor de la manera que hay que seguirlo tiene gran provecho. Seguir al Señor de la manera que debemos de seguirle, usted no tiene la idea. Son montones de personas que también se irán y pasará la tormenta y nos reuniremos. ¿Qué es lo que dice ahí? Mire, ustedes que me han seguido estarán en 12 tronos. ¿A dónde va a ser eso? En el milenio. Van a estar en 12, ustedes que me han seguido, o sea que no es ninguna pérdida seguir al Señor. Yo diría que debíamos despojarnos, hermano, de la religiosidad que muchas veces está en nosotros. ¿Qué es religiosidad? Uno no se acostumbra a ir a la iglesia, uno se acostumbra a decir, soy cristiano, pero, ¿qué es eso? Eso no tiene nada que ver. Ser cristiano es seguir al Señor. 3 aspectos. El que dijo el Señor, el que quiera seguirme, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. Y 3, sigan. Hay personas que no quieren dejar el pecado. Es que fíjese que yo no puedo. Bueno, no se preocupe. Esta mañana, si usted cree que Dios nos ha hablado y usted todavía está vivo, porque por lo menos una de las bendiciones es que uno todavía esté vivo y todavía esté escuchando la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arregle las cosas. Arregle las cosas con Dios, reconcilie con Dios y no va a ser Dios el que va a ganar el que se reconcilie. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.